foru guztia ez zegoen idatzita. Ez. Dana zan ohitura, dana zan koroa. Y van a durar hasta la abolición foral de 1876. El simbolismo del roble, de este roble, sigue siendo hoy en día muy importante. Bai iparralde, bai hegoalde, bai munduan zabaldurik dagoen euskaldun guztientzat. Ada ikur bat, horixe da Gernikako zuhatza, gure totena. Hasta el extremo de que el Lehendakari, cuando es nombrado, es aquí, donde toma posesión de su cargo. Jangoikoaren aurrean apalik. Euskal gainean zutenek, azabel kontaz, Gernikako zuhaizpean. Herri, ordezkarion aitzinean, nire kargua ondo betetzea. Jabetu egiten naiz, Eusko Jaurlaritzaren lehendakari karguaz. Nire agintea zintzo beteko dudala zindagit. El primero que juró su cargo aquí fue José Antonio Aguirre, el 7 de octubre de 1936, con la mayor parte del País Vasco ocupada por las tropas franquistas en ese momento. Herri hau egon da, alpairo esaten dana, eusten bakarrik foruak endu euskuretiko. Jangoikoaren aurrean apalik. José Antonio Aguirre fue elegido lehendakari por una asamblea de cargos electos reunida en Guernica y allí mismo tomó posesión. Nere agindua ondo betetzea zindagit. El Estatuto de Autonomía del año 36 recogía la voluntad de crear un parlamento, pero la situación de guerra pues no lo permite. La propia realidad de la guerra pues, se convierte prácticamente en un Estado casi independiente. Por ejemplo, tiene que constituir un ejército. Se expidieron pasaportes, se reorganizó la justicia, se creó la Universidad Vasca. Es un gobierno de concentración en el que participan todas las fuerzas antifranquistas que se han alineado con la República. Poco después, el gobierno vasco tuvo que salir al exilio porque se perdió la guerra. El lehendakari Aguirre falleció el 22 de marzo de 1960. 6 días después se celebró su entierro. En el cementerio de San Juan de Luz, con la mano derecha puesta sobre el ataúd, Jesús María Leizaola juró su cargo. Ante ti, José Antonio Aguirre y Lecube, presidente que el pueblo vasco eligió, asumo las funciones que te fueron encomendadas como presidente y seré fiel a ellas y al pueblo vasco, como hasta la muerte lo has sido tú. El gobierno vasco en el exilio se mantiene hasta que una nueva autonomía es aprobada, ¿no? Es entonces cuando Leizaola, el lehendakari Sarra, volverá del exilio en diciembre. El 15 de diciembre de 1979, al día siguiente, el día 16 de diciembre del 79, acude a la Casa de Juntas de Guernica. Un momento lleno de simbolismo. Sí, fue un momento muy emocionante, porque era recuperar el viejo estatuto del 36 renovado. Eran unos años trascendentales para poder iniciar un proceso de renovación y de recuperación de libertades. Llegamos al 31 de marzo de 1980 y en sus casas todo un país seguía atento a los acontecimientos que retransmitían la televisión o la radio, testigo de un momento que los mayores nunca pensaron que podrían llegar a vivir. Todos los intentos de organizar la comunidad vasca, de hacerla más amplia, más justa, más libre, deben pasar por este Parlamento. Poco antes de mediodía empieza a llegar el personal que se aprovechó también el momento para que hubiera protestas. Efectivamente, tuvimos manifestaciones, pero había mucha gente también de Guernica y de los alrededores que se habían juntado allí. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando entraron a Chiqui Venegas, contra el paro, lucha obrera. Entonces Chiqui se fue donde ellos y dijo, de aquí en adelante vamos a resolverlo nosotros. Hasta ahora ha sido así porque vivíamos bajo una dictadura. Se constituyó
oficialmente el Parlamento Vasco, que fue también el primer Parlamento autonómico del Estado. Cesará con la proclamación del resultado de la elección de la mesa del Parlamento. Zer suposatzen zen lehenengoak izatea? Beste erkidegoekin konparatuz harrotasuna eta harro sentitzeko zen. Importante izan zen lehen estatutua izatea Madrilen. Y se celebró la primera sesión con 60 parlamentarios en aquel momento, 60 que en realidad no acudieron todos, solo acudieron 49 porque los electos de Herri Batasuna no acudieron en aquella ocasión. Y vino Josu Muguruza en representación de Herri Batasuna con un sobre explicando las razones por las cuales Herri Batasuna no iba a participar en el Parlamento Vasco. Entonces el viejo lehendakari le dijo, la institución del país más importante es el Parlamento. Ustedes con el tiempo van a venir aquí. Gutxiagotzat eukatela el Parlamento baskongado eta esanez, pentsaturik irain bat bezala baliz. Eta eskualdunik gehienak hangeuden, eta falta zirenentzako lekoa ere antzegon, aurretik ikusita. Herrian dauden sensibilitate guztiak ordezkatuta behar dute legebiltzarrean. Hemen gaudenak jarri eta kendu herriak egiten gaitu. Beraz, herriak nahi dituen guztiaiek egon behar dute legebiltzarrean. Bakartxo, zuk ere 2012 urtean legebiltzarreko lehendakari hautatu zituztenean 7 lurraldeak aipatu zen ditu. Horrela da, gure ametsa izan da beti, 7 bat, baina hemen 3 gaude, momentuz esan duen bezala, Aquel día el mayor debate que se suscitó fue sobre la palabra Euskadi. Mario Naindia, de Euskadiko Ezkerra, y Txiki Benegas reclamaron la sustitución de Euskadi con Z por Euskadi con S. Fue una anécdota para todo lo que nos vino después, todo lo que tuvo que hacer el gobierno, el primer gobierno, el Parlamento, crear las instituciones. Eso fue una cosa sin importancia. Juan José Pujana, primer presidente del Parlamento Vasco, dio por cerrada la sesión a las 21:34 horas. Habían empezado a mediodía. Fue una sesión de más de 9 horas, una sesión maratoniana. Sakratu hontan Euskadiko parlamentua eratu dela jakin erazten dut. Eta aspaldiko partez 3 lurraldeak bat egin ziran oso garrantzitsua zen geroari begira. Erakunde baten egotea. Todo estaba por hacer. No había nada. Ni reglamento, ni medios, ni experiencia profesional. Había que empezar de cero. Los plenos eran itinerantes y nos reuníamos a la Diputación de Vizcaya, en Álava, en Guipúzcoa. Joseus, horri bilikina batetik besterak hor diputazioko aretoetan eta aldan moduan. Nik uste zaila da, baina bentaja bat zeholan garaia harretan, barneratuta zaukaten, edo aurre ematen diogu honei, o hau eroriten da, ¿Erais conscientes de que estabais sentando las bases de algo importante? Toda aquella fase fue de construcción de la autonomía vasca, ¿no? Que si el himno, que si nosotros defendíamos el Guernica con Arbola. Me acuerdo que Ricardo García Damborenea dijo que le daba igual que fuera de Santurce a Bilbao. Otros en la Urjauna. Y entonces recuperamos el himno que se había aprobado en el gobierno vasco del 36. Antes que eso me acuerdo de que se nos fue la luz ese día. Y estuvimos ahí un montón de tiempo sin luz. En Vicente Goicoechea, en la primera planta, encima del mueble escavo o algo así. Era una planta, pues no sé qué tendría, 300 metros o 200. Aquí el letrado mayor. Aquí el staff mayor, que es el de las oficinas administrativas. Aquí los de euskera. En ese momento no teníamos ni una puñetera competencia. Y lo que es peor todavía, por decirlo de una manera, no había concierto económico, con lo cual no teníamos un duro. El dinero para funcionar, pues claro, sobre todo para ir pagando la casa y para pagar los sueldos y todo eso, fue una primera petición de 200 millones que nos lo dieron el gobierno. Y bueno, pues fue una, ¿qué te voy a decir? Un relajo.
porque es que no teníamos nada. Era una situación muy compleja, estábamos en el momento cero prácticamente. Hice varios viajes a Madrid para ver cómo funcionaba aquello, el Congreso, que era la referencia, y la gente dice, ¿cómo lo hiciste? Y dije, haciendo por el artículo 33. Ez dakiten nola funtzionatzen zen parlamentu bat, osoko bilkura zer zen, batzordea zer zen. Disciplina bat jarri nuen, baina reglamento eskuan beti, La tramitación con arreglo al nuevo reglamento y aprobado asimismo la Junta de Portavoces es el siguiente. Turno de exposición del interpelante, 10 minutos. Contestación del Gobierno durante 10 minutos. Silencio, por favor. Eta ase izan zan bidea, parlamentuari errespeto hartzekoa, eta parlamentariak zibili zatzekoa. Zea zan, un mercado persa esaten dena. Las reuniones eran interminables. Terminábamos a las 12 de la noche, lo que sea. No teníamos ninguna experiencia parlamentaria, no sabíamos hablar en público. En algún pleno, yo me acuerdo, estaban hablando del calendario, si tenía que ser fiesta, o San Pedro o Santiago. Un parlamentario de la antigua Alianza Popular, él se llamaba Santiago, era defensor de Santiago. Silencio, por favor. Señor Griñó tiene la palabra. Yo hablo con Santiago todos los días y le noto bastante inquieto, diríase que algo incómodo y suspicaz. Pero no entiende por qué ha sido suprimida precisamente su fiesta. Al apóstol no le gusta buscar tres pies al gato. No le cabe en la cabeza que pudiesen haber motivaciones políticas para suprimir su festividad. Entonces estaba de consejero de Trabajo Mario Fernández. Señor Griñó. Mis comunicaciones con Santiago son menos fluidas. El día de la batalla de Clavijo tenía guardia y tampoco estuve allí, y en consecuencia no sé muy bien cuál es exactamente el problema que usted plantea. Yo no estoy muy al día en esto del hit parade celestial. Yo tampoco estoy en condiciones en este momento, por ejemplo, de saber en el hit parade celestial en qué ámbito se encuentra Santiago en relación con San Pedro y San Pablo. Pues no lo sé tampoco. Es a las 3 de la madrugada. Hay que tener sentido del humor.